En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Después de un festejo nacional, ¿verdad, Josema? Post feriado, seguimos todavía con la energía, con la felicidad de lo que nos dio la albirroja, así que con muchísimo optimismo para el próximo partido. Esto es un comentario al margen. Ya le saludo a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, me ves feliz, radiante. Imagino que también vos con la misma energía. Claro que sí. No me digas que no viste nada del partido. No, sí, esta vez sí viste. Ok, bueno, entonces fue suerte también de tu parte. Y ya le damos también la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. ¿Cómo estamos, Braulio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Prince. Un cordial y respetuoso saludo a toda la audiencia. Me piden, Braulio, que te acerques un poco más al micrófono y que bajes un chiqui más el micrófono para mejor copia. Ahí estamos. Con toda la energía, Braulio. ¿Sí? Después de la victoria, más todavía. Totalmente. O una situación medio ambivalente. Y sí, tengo un sentimiento encontrado. Hoy amanecimos con sentimientos encontrados. Ok, pero todo tiene alguna estrategia y bueno, imagino que también desde la DENIT van a buscarla de tal manera a tratar un poco de mitigar lo que está pasando y ya lo vamos a profundizar enseguida. Braulio, me gustaría arrancar con lo siguiente para que la gente también pueda entender y dimensionar cuando hablamos sobre todo de los ingresos tributarios. La DENIT percibe por dos fuentes, por decirlo de alguna manera, la recaudación. Podemos desengranar un poco de eso para entender cómo funciona y después ya vamos al caracol. Sí, tenemos que un poco retrotraernos al 2023, Prince, en la cual nace la DENIT, se crea la DENIT y es la entidad un poco que administra los dos sistemas tributarios de recaudación de nuestro país. Por un lado el sistema aduanero y por otro lado el sistema tributario interno. Todo lo que es el sistema tributario interno, lógicamente lo que realiza es la percepción de los tributos al consumo, ¿verdad? Y a la renta, a cargo de la Gerencia General de Impuestos Internos. Está estructurado de manera que la Gerencia de Impuestos Internos sea el área de negocios encargado de esa parte. Y por otro lado están los ingresos aduaneros provenientes del comercio exterior, que está a cargo de la Gerencia General de Aduanas. Así un poco está estructurado, vamos a decir, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es decir, a cargo de la DENIT están todos los recursos percibidos por el Estado. Nosotros le llamamos recursos genuinos del Tesoro, en el cual está compuesto en un 60% aproximadamente por los ingresos provenientes del comercio interno, es decir, los tributos internos, y un 40% proveniente del comercio exterior, ¿verdad? Los impuestos aduaneros. Así un poco es la torta, la proporción de la distribución, y esa es una tarea, una responsabilidad de la DENIT desde el 2023. Anteriormente estaba a cargo de dos entidades distintas, la ex Dirección Nacional de Aduanas y la ex Subsecretaría de Estado de Tributación. Impuestos internos.
¿qué contempla o qué conjunto de tributos contempla para justamente la recaudación que tiene la DENIT cuando estamos hablando puntualmente de ese segmento? Sí, contempla dos grandes grupos de impuestos. Están los impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son tres, ¿verdad? El impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta personal y el impuesto a los dividendos y utilidades. Y los impuestos, vamos a decir, indirectos, aquellos que gravan el consumo, está compuesto por el IVA, impuesto al valor agregado, y el impuesto selectivo al consumo. Clarísimo. De los directos, ¿cuál es el que genera mayor recaudación para la DENIT, por decirlo? El impuesto a la renta empresarial. El impuesto a la renta empresarial es un poco el impuesto que a partir de la reforma del año 2020 reemplazó al IRASIS y al IRALO. ¿Verdad? Un poco esa es un poco el impuesto directo que más grava hoy. Nosotros estamos yendo hacia un modelo tributario a partir de la ley 6380, Príncipe de Audiencia, en la cual queremos ir más progresivamente hacia ese tipo de impuestos. Y de hecho se está viendo, se está viendo tímidamente de recomposición. Tímidamente de recomposición, así como decís, Príncipe, pero anteriormente la proporción de los impuestos directos era prácticamente la totalidad, ¿verdad? ¿Por qué quieren hacer esa progresión y esa reconfiguración, Braulio, también para que la gente pueda entender? Porque el impuesto más justo, más equitativo, aquel que vamos a decir, grava o produce las ganancias, ¿verdad? Los impuestos, el cual graban el consumo, generalmente castiga a un segmento de la población que no se mide su rentabilidad o su ganancia, sino más bien su consumo. Entonces nosotros creemos, y en base a las mejores prácticas a nivel internacional, que los impuestos directos son los más justos. ¿Hay una suerte de tope o porcentaje al que se quiere llegar, refrendando y remarcando de manera gradual, Braulio, cuando decimos, bueno, los directos representan esto y los indirectos esto, o es como que se va acomodando nomás también de acuerdo a lo que pase? No, tenemos un aumento sostenido de los impuestos directos en la composición de la torta desde la promulgación de la ley 6380. Hoy está en el orden del 70-30 aproximadamente, 70% impuestos de consumo, 30% de la renta, pero eso va progresivamente aumentando la participación de los impuestos directos en la composición de la torta tributaria. La recaudación de la DENIT tiene ciertos ciclos también cuando puntualizamos el tipo o el conjunto de impuestos directos, sobre todo de la renta, Braulio. ¿Es así? Generalmente los meses picos de recaudación por el lado de impuesto interno son los meses de marzo, abril y mayo, en la cual vencen los plazos, los vencimientos, se dan los vencimientos de los impuestos a la renta correspondientes al ejercicio anterior. Entonces son los plazos, o sea, son los meses en la que se da un mayor pico de recaudación por el lado de comercio, del comercio interno, vamos a decir, los tributos internos. Lógicamente existen también periodos del año en la cual existe un mayor ingreso por el lado del comercio interno, fundamentalmente llegando a fin de año, ¿verdad?, en la que el consumo se dispara, se da esa lógica. Por el lado de los impuestos aduaneros también se da esa lógica, Príncipe. Tenemos meses en la cual por excelencia se da la mayor cantidad de importación de bienes de capital, de equipos de transporte, de maquinarias agrícolas, en la cual tiene también un cronograma un poco que se está cumpliendo, ¿verdad? Y son los primeros meses del año en la cual generalmente se da ese fenómeno por el lado de los impuestos aduaneros. Volviendo a los impuestos internos, el que tiene mayor peso es el IVA dentro de la torta o dentro de la subtorta, Braulio. Sí, el IVA aproximadamente hoy representa el 52 al 55% de la recaudación, porque el IVA tenemos aquel IVA que grava vamos a decir, el consumo interno, sí, y también el IVA aduanero. Claro. Entonces, dentro de la proporción de la torta, el impuesto a valor agregado es muy preponderante para la recaudación del Estado. ¿La tasa sigue siendo 10% para todos los impuestos o hay excepciones también, Braulio? Realmente, especialmente el IVA, Príncipe, realmente es el 10%. Pero ahí también tenemos que recalcar o tenemos que admitir que existen varios regímenes especiales, ¿verdad? Algunos regímenes en la cual existe una tasa diferenciada, fundamentalmente aquellos de mayor impacto social, ¿verdad?
por ejemplo, el tema de medicamentos, el tema de la canasta básica, es una tasa efectiva realmente del 5%, justamente dentro de la política de mayor aporte del Estado hacia el sector social, a los sectores más vulnerables. Se vio de que esa es una forma un poco de aliviar esa carga tributaria, sobre todo para la gente de menores recursos. Es decir, si bien la tasa nominal es del 10%, existe una tasa efectiva en gran parte del segmento del consumo que realmente es del 5%. Y el de los regímenes especiales, cuando hablamos de incentivos, por ejemplo, lo que era la ley 6090 hoy, de atracción de inversión, también tenemos maquila, etcétera, también igualmente, se van rigiendo. Exactamente. Realmente en la composición existe lo que nosotros llamamos el gasto tributario. El gasto tributario es todos los recursos que el Estado no percibe por justamente esos regímenes legales que son legales, claro, regímenes especiales, maquila, consejos de inversiones, en la cual el Estado deja de percibir recursos directamente a través de los impuestos, pero lógicamente tiene otros beneficios en cuanto a generación de mano de obra, generación de empleo, un efecto de derrame. Claro. Tiene su castigo por el lado de los impuestos de manera directa, pero están diseñados a los efectos para que en el mediano o largo plazo tengan un mejor efecto sobre la economía. ¿No hay un análisis en mesa o posible análisis de quizás una revisión de este conjunto de regímenes, Braulio? Sí, existen, realmente estamos en esa etapa, ¿verdad? De hecho, las recomendaciones de los organismos internacionales, últimamente en la misión del fondo, que habrán visto que terminó la semana pasada, sí. Uno de sus aspectos, una de sus recomendaciones es justamente revisar la composición del gasto tributario. Y en esa tarea estamos abocados tanto la ENIT como órgano de aplicación, como el Ministerio de Economía, que es el órgano de política, claro, económica. Pero en general podemos decir que el gasto tributario, si nos miramos a nivel regional, estamos en un porcentaje aceptable. Hoy en día aproximadamente el 1.4% de nuestro PIB, sí, y a nivel regional está aproximadamente el 4%, ¿verdad? O sea, es una cifra, vamos a decir, razonable, pero tiene su impacto, ¿verdad? Tiene su impacto sobre todo en la recaudación. Estamos revisando ese gasto tributario a los efectos de poder ir viendo mecanismos de ajuste teniendo una mayor recaudación. Clarísima la conceptualización, Braulio. Me quiero ir a lo que representa el comercio exterior, de los impuestos obviamente vinculados a esa actividad. Decías el IVA aduanero, pero también hay otros vinculados a justamente la generación de recursos por ese lado. Sí, en materia de impuestos aduaneros, la gran proporción o los principales impuestos, vamos a decir, sí, es el IVA aduanero, como bien decía. También el impuesto selectivo al consumo en la parte de combustibles. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país es un importador total de materia de combustibles. Es cierto. Y eso forma parte importante dentro de los ingresos aduaneros. También una menor proporción están los derechos aduaneros, que es un poco una tasa o un tributo establecido también en convenios internacionales, incluso el cual el Estado se hace también de esos recursos. Básicamente esos son los tres principales ingresos que componen los impuestos aduaneros. Después existe también una tasa, pero eso ya es más bien un ingreso institucional, una tasa de servicio de valoración, cuyo importe es mucho menor de los otros tres que mencionaba. Y después de esta reforma, ciertamente también de lo que se constituyó en lo que es la DENIT, tiene a su cargo la CONAXAR, los recursos que se generan por juegos de azar, etcétera, también. Sí, luego de la creación de la DENIT allá por el año 2023, luego en el año 2025 se dan dos leyes. Uno por el cual pasa el ámbito de la CONAXAR, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, pasa al ámbito de la DENIT. Anteriormente estaba dentro de la esfera del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, y eso pasa a ser parte de la DENIT. O sea, el Consejo como tal siempre mantiene su autonomía, ¿verdad? Porque estamos hablando de un consejo, una comisión conformada por representantes de gobernaciones, de municipios, del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior,
pero el director de la CONAXAR es designado a propuesta del director nacional de la ADENIT. Entonces existe esa relación, vamos a decir, lineal, el cual la CONAXAR hoy depende de la ADENIT. Eso fue así como determinaron los parlamentarios por una serie de razones. Ellos, razones bastan o sobran en este caso, por el cual la CONAXAR pasó a depender de la ADENIT. Y últimamente también, Prince de Audiencia, pasó también al área de la ADENIT, el área de lo que nosotros denominamos fiscalidad inmobiliaria, ¿verdad? Que es un poco una parte del registro único nacional, lo que era la cuantificación económica de los impuestos inmobiliarios, del impuesto inmobiliario en nuestro país. Eso pasa a ser también una tarea de la ADENIT, ¿verdad? Esas dos tareas nuevas, vamos a decir relativamente nuevas, pasaron a formar parte del quehacer de la ADENIT. Que tiene lógica, Braulio, en el siguiente sentido, como que se centraliza también la función de una entidad como la ADENIT, que es una entidad recaudadora, que es lo que sabe hacer. Claro, o sea, en el tema del impuesto inmobiliario tenemos que recordar que allá antes de la última reforma constituyente, el impuesto inmobiliario formaba parte de los ingresos del Estado. Luego, con la Constitución Nacional, con la reforma de la Constitución, eso pasó a ser un ingreso genuino municipal. O sea, tenemos que recordar que anteriormente existía una dirección de impuesto inmobiliario dentro de la subsecretaría de tributación. O sea, no es algo nuevo, no es algo que se inventa, pero sí ahora viene algo mucho más acotado, que es la definición, la cuantificación de la valía económica de las propiedades, ¿verdad? Eso, la fijación del mecanismo de ajuste es lo que queda a cargo de la ADENIT. Lógicamente el impacto, el cobro, toda la gestión ya del cobro, pero eso siempre queda a cargo de los municipios. Clarísimo. Pero le tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta ya vamos a compartir números acerca de cómo se ha comportado básicamente el conjunto de impuestos en lo que va de este primer semestre, y bueno, también las perspectivas y algunas estrategias que están tratando también de poner sobre la mesa e implementar. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a seguir conversando con Braulio Ferreira. Él es gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es momento de compartir la frase cifra del día, recordando que son obviamente fragmentos de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en este espacio económico. Las inversiones chinas vinculadas al patrocinio rondan los $500 millones. De los 16 patrocinadores globales de la FIFA, 4 son chinos, y eso llama la atención porque no es un país que se caracterice por el fútbol, comentó Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y aquí seguimos en compañía del gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Braulio Ferreira. Braulio, ¿cómo se ha comportado y cuál ha sido la dinámica de los ingresos tributarios en lo que va de estos primeros 6 meses del año 2026? Y bueno, vamos desengranando también por tipo de impuestos, pero si nos ubicamos principalmente en los impuestos internos, ¿cómo cerró junio, el acumulado a junio? Sí, en materia de impuestos internos tenemos un muy buen desempeño, Prince y audiencia. Hemos cerrado el semestre, vamos a decir, con un aumento del 11.1% con respecto al primer semestre del año pasado, y el mes de junio igualmente hemos cerrado con un 6.1% aproximadamente de cifras positivas con respecto a junio del año pasado. O sea, el área de los tributos internos lo que nos demuestra es que la dinámica económica, el movimiento económico de nuestro país está gozando de buena salud, ¿verdad? Realmente el comportamiento del comercio interno, de las transacciones y el consecuente pago de los tributos internos da ese resultado, vamos a decir. No en vano, he visto publicaciones días atrás que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre fue casi al 6%, y bueno, eso un poco se refleja en el pago de impuestos, en la cual estamos llegando en el primer semestre a un 11%, que supera incluso esa estimación original del 7,5-8% que teníamos en materia de meta para el presente ejercicio. En materia de comercio, de lo que es tributo interno, vamos a decir, gozamos de buena salud.
haciendo lastimosamente una comparación con el lado de los impuestos aduaneros, en la que sí estamos teniendo problemas, estamos arrastrando problemas en este primer semestre, en la cual observamos una caída de los ingresos, motivado fundamental, principalmente, y hasta diría únicamente, por el factor del tipo de cambio. En el mes de junio pasado, o sea, el mes pasado, tuvimos una merma de aproximadamente 18% de la recaudación aduanera. Y eso se justifica o se basa en la variación del tipo de cambio. En el mes de junio del año pasado teníamos un tipo de cambio de 7.700 guaraníes aproximadamente. En el mes de junio de este año teníamos 6.098, o sea, sí, casi 1.700 puntos de diferencia entre la cotización de junio del año pasado y junio de este año. Y eso tiene una incidencia directa en la recaudación aduanera, Prince, de audiencia, en razón a que toda la valoración de las importaciones se hace en moneda extranjera, se hace en dólares. Y al momento de hacer la conversión en guaraníes, ahí es donde tropezamos con problemas. Porque incluso la cantidad de operaciones de importación y la valoración en dólares tuvieron comportamientos positivos. O sea, nosotros tuvimos 7% más de operaciones de importación con respecto a junio del año pasado. La valoración de las mercaderías en dólares tuvo un aumento del 10%, ¿verdad? Sin embargo, al hacer la conversión, ¿verdad?, del tipo por el tipo de cambio, tenemos una caída del 18%. Entonces, esos números nos reflejan de que efectivamente las operaciones siguen su curso, las operaciones de importación mantienen su dinámica, incluso van creciendo, pero nos patea en la recaudación aduanera el efecto del tipo de cambio. Repito, entre una cotización de 7.700 del año pasado versus 6.100, que fue el promedio de junio pasado, tenemos 1.700 puntos. A eso se suma también la situación de que dentro de ese aumento del 7-8% de cantidad de operaciones de importación, existen muchas operaciones también afectadas por regímenes especiales, que es lo que recientemente dijimos, inversiones, maquila, en la cual no pagan, no son afectadas por la tabla de impuestos del régimen general, sino tienen un régimen especial. Entonces, así es un poco el comportamiento de la recaudación de este primer semestre. Por el lado de impuestos internos, un muy buen desempeño, de prácticamente el 11%. En materia de aduanas también tenemos una situación de buen desempeño, pero caída por el efecto del tipo de cambio del 11%, lo que da un aumento neto de prácticamente el 2% en materia global, ¿verdad? O sea, hoy en día estamos cifras globales, un aumento positivo del 2% con respecto al primer semestre del año pasado. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Estamos agotando recursos al efecto de fortalecer los controles fundamentalmente en el lado aduanero y también ver algunos mecanismos de control en el lado de impuestos internos, al efecto de que el desempeño de los impuestos internos amortigüe la caída que se está dando en los impuestos aduaneros, que es otra de las ventajas que da este tema de la fusión, ¿verdad? Nos permite mirar todo el espectro de la recaudación al efecto de poder tomar medidas oportunas tendientes a mejorar la recaudación. Por el lado del impuesto aduanero, Braulio, me gustaría hacer una reflexión en este sentido también, porque mencionas, estamos haciendo todos los ajustes, implementando estrategias y demás para tratar un poco de levantar más, sobre todo la parte de impuestos internos y también un poco aduaneros, pero cuando hablamos del componente, la variable del tipo de cambio, eso escapa totalmente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, porque es un fenómeno tanto internacional, pero también local, y considerando que los ciclos económicos de Paraguay, estamos entrando al segundo semestre, se espera que se recomponga, pero ¿cómo lo están viendo también ustedes en ese sentido, Braulio? Porque, como digo y remarco, es una variable que escapa totalmente de la DENIT. Y observamos con preocupación, Prince, realmente es un factor totalmente exógeno a la DENIT,
no tenemos dominio sobre esa variable. Sí, estamos expectantes en permanente coordinación, comunicación con el Ministerio de Economía fundamentalmente, monitoreamos la evolución del tipo de cambio con los colegas del Banco Central, pero sí, conforme a las estimaciones del Banco Central, el tipo de cambio se mantendría en 6.300, 6.200 guaraníes en el segundo semestre. Que sigue siendo bajo. Que sigue siendo bajo si nos comparamos nuevamente con el segundo semestre del año pasado, en la que realmente en diciembre se visualiza una caída a 6.500 aproximadamente. Entonces es una situación que realmente, como bien dijiste, escapa a la Dirección Nacional. Lo que a nosotros nos toca es tratar de robustecer los controles, ver la correcta clasificación arancelaria de los productos que están viniendo, a los efectos de que el impacto sea mínimo. Y en contrapartida también estableciendo un plan de acción, no digo agresivo, pero un poco más ofensivo, sí, por el lado de impuestos internos. Estamos mirando el tema de los impuestos a los dividendos de utilidades, que con algunos mecanismos de control o el solo efecto de solicitarle mayor información a los contribuyentes, eso generó un aumento del 30% de la recaudación de ese impuesto. Tenemos 700 nuevos contribuyentes de ese impuesto, tenemos aproximadamente 115.000 contribuyentes omisos del impuesto a la renta empresarial, que probablemente vamos a estar mirando con mayor detenimiento ese segmento de contribuyentes. En fin, estamos utilizando toda la artillería en materia de control a los efectos de mitigar este efecto totalmente exógeno a la DENIT, que es el tipo de cambio. ¿Cuánto menos recaudó la DENIT, sobre todo cuando estamos hablando de los impuestos aduaneros, al primer semestre, Braulio? Y estamos hablando de un 11% menos, ¿verdad? Un 11% menos. ¿En términos absolutos aproximadamente? En términos absolutos estamos hablando de 300.000 millones de guaraníes aproximadamente, si no es más, ¿verdad? Eso es directamente, podemos atribuirle a la parte cambiaria. Directamente en el tipo de cambio. Nosotros hemos hecho los análisis, hemos verificado, hemos escudriñado los números, a los efectos de evitar también, ¿verdad? Claro. Que la gente o que los compañeros de repente vean esta situación, el tipo de cambio, como una excusa a los efectos de poder realizar cuestiones indebidas, pero realmente estamos verificando de que el efecto del tipo de cambio es el único causante de esta baja, esta merma de los ingresos aduaneros, ¿verdad? ¿Perspectivas, Braulio, manejan ahí, considerando la tendencia y de lo que ya tienen también como anuncio casi oficial de que rondaría entre 6.200, 6.300 para lo que va a ser el segundo semestre? ¿De cuánto estiman ustedes que podría seguir impactando justamente este componente? Va a seguir impactando, Princesa. Te voy a corregir la cifra porque ahora me pasaron, ¿verdad? Los impuestos aduaneros, el impacto en los primeros 6 meses fue de 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Eso es muchísimo. Es mucho. Y ahí, en contrapartida, el aumento por el lado de impuestos internos fue de 1.400 millones. Ahí por eso es que ese 2% que yo les decía, un poco compensaba o atenuaba, mejor dicho, esa caída de los impuestos aduaneros. Pero haciendo un comentario de imaginación, ¿te imaginas si nosotros contábamos con estos 1.000 millones de guaraníes más a los efectos de los fines, vamos a decir, de gobierno? Sería fantástico, ¿verdad? Pero esa no es la realidad, eso es una hipótesis que lastimosamente no contamos con esos recursos y seguimos pagando ese sinceramiento, vamos a decir, no sé qué otro término, de la moneda norteamericana. Yo sé que es muy aventurero lo que voy a plantear para remarcar o reforzar lo que te preguntaba hace instantes, Braulio. El segundo semestre podría tener este mismo comportamiento, incluso llegar a que afecte en esa misma proporción de 1.000 millones de guaraníes. Muy rápido todavía para decirlo. Es muy rápido todavía para decir eso, para afirmar eso. Queremos ser muy cautelosos con el tema de lanzar cifras. Somos muy conservadores en ese sentido, ¿verdad? No queremos ni ser extremadamente pesimistas ni extremadamente optimistas. Entonces somos cautos, no queremos, esto es día a día, mes a mes, en la cual estamos evaluando, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DENIT.
En este tramo final seguimos con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Braulio, ¿hubo una reunión o un reciente acuerdo vinculado al Mercosur con cierta incidencia en los impuestos aduaneros? Lo que hubo fue la entrega de la presidencia pro tempore de nuestro país, y en la cual en este periodo de tiempo se han logrado importantes avances, sobre todo en la parte de gestión de frontera y gestión aduanera. Se han impulsado importantes iniciativas surgidas de nuestro país, en la cual se han dado pasos, vamos a decir, firmes y aprobaciones a nivel del grupo de Mercosur. Ahí podemos mencionar proyectos de resolución que han surgido del ámbito de la ANIT, en la cual, por ejemplo, en un tema establece un régimen estándar con respecto a las áreas de control integrado, o sea, un poco establecer cuáles son las condiciones mínimas para el funcionamiento de las áreas de control integrado. Por otro lado, también hemos impulsado y se ha aprobado a nivel de los comités técnicos, a nivel del grupo de Mercosur, también el tema del reconocimiento de los controles no intrusivos entre las aduanas de nuestros países. Es decir, los trabajos de controles no intrusivos provenientes de los escáneres ya son reconocidos o van a ser reconocidos por ambas aduanas, ya sea en el caso de Argentina, Brasil, Paraguay. Otro tema también es, nosotros tenemos en la gerencia de aduanas un programa que se llama Operador Económico Autorizado, OE, habrás escuchado, en la cual yo un poco hago la analogía con una certificación ISO de calidad con respecto a las empresas vinculadas a la actividad aduanera, en la cual esas empresas cumplen ciertos estándares y lógicamente tienen un tratamiento diferenciado en el ámbito aduanero. Entonces eso también se ha conseguido que los estados partes reconozcan esa figura del operador económico autorizado de la parte de aduana, ¿verdad? Otro tema también es el tema del tráfico vecinal fronterizo, atendiendo justamente nuestro nuevo puente de integración, en la cual estamos coordinando las acciones al efecto de poder que eso sea fluido. En síntesis, o sea, como síntesis, como corolario, podemos decir que esta presidencia pro tempore de Paraguay en materia aduanera y de gestión de frontera ha sido altamente positiva, ya que iniciativas propuestas por nuestro país, propuestas por la ENIT, han sido aprobadas a nivel de las instancias técnicas y están en proceso de aprobación y homologación a nivel ya de la máxima autoridad del Mercosur, al efecto de poder ya implementar. También hemos impulsado con Brasil, sobre todo existe un sistema Cintia, se llama Sistema Informático de Tránsito Aduanero, en la cual Brasil, no digo que es reacio o estuvo reacio, pero ahora ellos se están allanando al efecto por utilizar esa herramienta, al efecto todo tendiente a facilitar el comercio, facilitar el tráfico fronterizo, que es un poco una obsesión también de la ENIT. Un proceso de sofisticación, imagino también, Braulio, y de trazabilidad que va a permitir obviamente mayor transparencia, etcétera, etcétera. Es así como decís. Buenas noticias, porque para que veas que yo estoy pendiente de lo que pasa en la ENIT, ingresé hoy a la página web antes de venir al programa justamente y vi que hay una suerte de campaña de facilitación de pagos. ¿Eso también está dentro de implementación o cómo? Sí, no, eso es algo que ya la Administración Tributaria desde hace tiempo tuvo un mayor impulso con la Ley 6380. Recordarás que uno de los eslogans de esa ley justamente es el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Sí. En ese marco, en el mes de enero, se ha dictado un decreto en el cual establece un régimen excepcional al efecto de facilitar el pago, ¿verdad? Condonación de los intereses de la mora, al efecto de que los contribuyentes puedan acercarse a regularizar su situación impositiva con la ENIT. Y tenemos resultados positivos, resultados alentadores de que los contribuyentes se están acercando a la ENIT al efecto de poder
vamos a decir, regularizar su situación y puedan estar al día, a los efectos de que ellos también puedan obtener sus certificados de cumplimiento tributario, que es un documento clave para que ese contribuyente pueda realizar transacciones comerciales, operaciones bancarias, lo que sea. Entonces, en ese sentido, estamos con un programa ambicioso y hemos visto que en estos 6 meses mucha gente, muchos contribuyentes se han acogido a este programa. ¿Esto se lo puede hacer vía digital o tiene que ser personalmente para acceder a estos beneficios? Todo puede hacerlo a través del sistema Marangatú, ¿verdad? Todo puede hacerlo a través del sistema Marangatú o a través de las 17 oficinas regionales impositivas que tenemos en todo el país. O sea, eso puede ser, pero está también muy enfocado hacia aquellos que están con algún litigio, vamos a decir, en sede judicial, ¿verdad? Los que ya están en sede judicial no pueden acceder a estos beneficios. Claro, pueden acercarse. En este caso, tienen que acercarse primero a la Abogacía del Tesoro. La Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía es un poco la parte actora fundamental en ese sentido, al efecto de poder regularizar su situación. Pero sí, estamos con esa campaña y instamos a todos los contribuyentes a que se acerquen al efecto de poder realizar una depuración de sus estados y que puedan estar al día. Braulio, en estos minutos que nos quedan de programa, me gustaría plantearte la siguiente pregunta y agradecerte nuevamente muchísimo el tiempo y la predisposición, y sobre todo a todo el equipo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, porque este es un bloque que lo tenemos de manera mensual, donde queremos justamente acercar a la gente lo que está pasando con el ente recaudador, y qué mejor que hacerlo también de la mano de personas como vos y técnicos también que vienen a dar el respaldo correspondiente en este espacio económico. Perspectivas para lo que resta de este segundo semestre, bueno, ingresando al segundo semestre desde la DENIT, en líneas generales en materia recaudatoria. Y tenemos una situación de ambivalencia, sí. Vamos a decir, Prince. Por el lado, repito, de los impuestos internos, tenemos la perspectiva de que va a seguir en forma favorable, así como fue el primer semestre de este año. Repito, hemos tenido una recaudación del 11% más con respecto a lo que fue la gestión del año pasado en ese segmento. Entonces tenemos la perspectiva de que ese porcentaje se mantenga o incluso se amplíe, incluso con algunas medidas adicionales de control y de fiscalización que estamos haciendo. Como bien dijiste, también este programa ambicioso de regularización de deudas también es una apuesta fuerte, claro, en ese sentido. En fin, estamos utilizando toda la gama de lo que el marco legal nos permita a nosotros realizar. Y por el lado de los impuestos aduaneros, estamos con un trabajo fuerte a los efectos de los controles de las administraciones aduaneras, las 32 administraciones aduaneras que tenemos en todo el país, a los efectos de fortalecer los controles. Pero evidentemente hay un factor exógeno, que ya lo hablamos en demasía, sí, en el programa de hoy, lo venimos hablando, de que lastimosamente escapa a lo que es la DENIT, ¿verdad? Que es el factor, el tipo de cambio. Así mismo. ¿Qué es lo que a nosotros nos queda? Bueno, facilitarle la vida al personal vinculado a la actividad aduanera, a los efectos de que sus transacciones puedan ser realizadas en el mejor tiempo posible, a los efectos de que los ingresos provenientes del pago de sus tributos ingresen a las arcas de la DENIT. Entonces, a eso estamos apostando, ¿verdad? Nosotros estamos viendo de que por el lado de impuestos aduaneros, para nosotros empatar lo que estábamos dejando de percibir por el efecto del tipo de cambio, la valoración de las mercaderías tiene que crecer en un 24%, lo cual es realmente algo imposible, ¿verdad? Una utopía, por lo cual yo creo que Alfaro podría sí, echarnos una mano en ese sentido, ¿verdad? Pero pese a que el segundo semestre se mueve mucho más también, se mueve mucho pero más, el porcentaje se mueve mucho más, pero la valoración tiene que subir en un, claro, 24%, y la cantidad de operaciones de importación también debe aumentar en más de 20%, si nosotros queremos recuperar el terreno perdido y empatar la cancha con respecto a empatar el resultado con respecto a lo que fue el año pasado. Así es. Ahí ya tenemos otros factores que gente del Ministerio de Economía y el Banco Central van a poder explicarte mejor. Nosotros también visualizamos de que la economía ya está, vamos a decir, sobrecalentada con respecto a la cantidad de importaciones que se están haciendo. Entonces, llegar a ese 24% más de operaciones de importación es realmente una utopía.
Braulio, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente miércoles. Muchas gracias, un cordial y respetuoso saludo a ti, Prince, y a toda la teleaudiencia. Estuvimos con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente miércoles. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIP, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.